Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en nuestra tercera entrega de esta serie de mayordomía en el Espíritu. Recordando de nuevo que más allá que simular la obra del Espíritu Santo con la mejor intención seguramente en nuestras almas, lo que estamos es llamados a abordar el asunto de los bienes materiales desde el Espíritu. Y ese es el propósito que nos ha congregado ya en esta tercera entrega. Tratando de meditar no solamente en las buenas prácticas tradicionales, en las buenas recomendaciones que existen acerca de cómo ser buenos administradores, sino mucho más allá que eso, es buscar la intimidad con el Espíritu Santo, el vivir dirigidos por nuestro espíritu, conectado con el Espíritu Santo y por lo tanto subordinando nuestras razones y nuestras emociones a Él, que podemos lograr hacerlo. Y la inspiración que hemos tenido, como ya en las dos anteriores ocasiones lo hemos revisado, arranca con la reflexión del capítulo 6, versículo 24 de Mateo, donde recordamos las palabras de Jesús diciéndonos: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en las pasadas entregas hablábamos acerca de esos dos términos claves. Por un lado, mamoná, que es la expresión que se utiliza y que se traduce como las riquezas, en donde no solamente se están describiendo el dinero y los bienes materiales, sino la deidad que ellos suelen representar. Pero también el desafío que hace el Señor Jesús de esa especie de competencia en términos espirituales que existe por nuestro corazón. Dios quiere ser nuestro Dios, pero las riquezas, mamoná, quiere ser nuestro Dios. Y el tema que se plantea aquí es que nosotros tenemos que elegir si vamos a amar, recordando el término ágape, de donde viene esta expresión, a Dios conforme se debe amar a Dios, conforme al mandato de amar a Dios sobre todas las cosas, o amar de esa misma manera, es decir, idolatrar al dinero. Y en ese sentido, o desde allí es donde planteamos que definitivamente este tema de la mayordomía y nuestra relación con los bienes materiales es un asunto eminentemente espiritual. Y podemos, por tanto, intentar hacer nuestro mejor esfuerzo desde el alma y no vamos a lograr cumplir la expectativa de Dios acerca de nosotros, porque solamente a través del Espíritu que vamos a poder lograrlo. Y también recordamos entonces, o ahí nos conectamos con lo dicho en Gálatas capítulo 5, versículo 16, en torno a que estamos llamados a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu. Dice literalmente: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Si no queremos ser unos mayordomos frustrados, fracasados, y dicho de una manera mucho más crasa, si no queremos caer en el pecado de la idolatría al dinero, pues nosotros sí tenemos que entender es que estamos llamados a vivir en el Espíritu. Es decir, que como nuevos nacidos, como nacidos del Espíritu y bautizados por el Espíritu Santo, a través del Señor Jesús, quien es el bautizador con el Espíritu Santo, como nos lo anunciaba Juan el Bautista, entonces nosotros podemos subordinar nuestra carne. Y recordábamos también que al hablar de carne no estamos hablando simplemente de pecaminosidad, porque solemos asociar: oiga, esta persona es carnal porque está en un pecado que se ve muy escandaloso, pero no, somos carnales aun cuando parezcamos buenas personas. Podemos ser carnales aun cuando no estemos en pecados evidentes. Porque la carnalidad tiene que ver es cuando es nuestra razón o nuestras emociones, nuestra alma la que nos gobierna y no nuestro espíritu en comunión con el Espíritu de Dios. Dicho todo esto, pues podemos entonces dar continuidad a esta revisión que hemos hecho de los frutos del Espíritu Santo como indicadores aplicados a este tema de la mayordomía para saber si estamos o no estamos en el Espíritu. Recordando que no se trata
de hacer un curso para desarrollar los frutos del Espíritu Santo en nuestra alma a fin de tener éxito en la mayordomía, sino más bien que ellos sean los que nos muestren la necesidad que tenemos de venir a la cruz, de someternos, de permitir la obra restauradora del Espíritu Santo en nuestras vidas, de manera que el resultado sea esta mayordomía en el Espíritu. Y por el camino, entonces, solo para recordar muy rápidamente, hemos estado hablando del fruto del amor y de cómo los mayordomos en el Espíritu se expresan desde el amor. Y veíamos cómo, aunque pareciera a primera vista algo como distinto el tema del amor y el dinero, pues encontramos que la Biblia sí nos habla que hay una presión en nuestro corazón para amar al dinero, para idolatrarle. Y pues cuando estamos en el Espíritu, nosotros amamos a Dios por encima del dinero y más bien vemos en el dinero, por un lado, una bendición que Dios nos da, pero también un recurso para cumplir sus propósitos, para hacer su voluntad. Vimos también, además del amor, vimos que los mayordomos en el Espíritu son personas que viven con gozo a pesar de su circunstancia económica. Porque entendemos a través de la Escritura que la felicidad, la realización del hombre no depende de los bienes que posee. Esas son las palabras de Jesús. Y por lo tanto, decimos que pues, nuestra felicidad no puede estar dependiendo de si tenemos o no dinero. Y por lo tanto, nosotros debemos, como mayordomos en el Espíritu, cumplir el mandato a estar siempre gozosos, como dice la Escritura, a pesar de la circunstancia económica en la que nos encontremos. No podemos permitir que sea el Dios dinero el que satisfaga esa necesidad de felicidad, de gozo. Hablamos también de que mayordomos en el Espíritu experimentan paz, es decir, que derivado de la confianza que hemos depositado en Dios como nuestro proveedor, como el dueño de todos nuestros recursos, pues nosotros podemos vivir tranquilos, porque sabemos que Él suplirá todo lo que nos haga falta y que realmente si no lo tenemos es porque no nos ha hecho falta y porque Él sabe que para el plan que tiene para nuestras vidas eso no es necesario. Así que podemos experimentar paz. Pero también hablamos de que mayordomos en el Espíritu demuestran paciencia, es decir, no estamos viviendo en una fatiga, en una desesperación, en un afán por hacer riquezas. No, esa no es nuestra máxima, ese no es nuestro derrotero, eso no es lo que nos motiva. Pues contrario, veíamos también a lo que sí pasa en el mundo, porque de un lado o el otro, como decían unos cantantes de mi época de adolescente, todos quieren dinero. ¿Sí? Y realmente como que todo, más refinado, recientemente lo escuché, all is for money, todo es por dinero, como que todo se hace por dinero. No, un mayordomo en el Espíritu no tiene la suficiente paciencia para entender que Dios en su tiempo prosperará y bendecirá su trabajo dedicado, esforzado, que es uno que no toma atajos, que es uno que no está buscándole ahí como la trampa al peso, como se dice, o que no está buscando esas formas fáciles que en última se convierten en una trampa porque usualmente llevan a romper la integridad. Pero también vimos que mayordomos en el Espíritu se identifican con la benignidad y explicábamos que la benignidad tiene que ver con el carácter, con quiénes somos, más que con lo que hacemos. La benignidad tiene que ver con que hayamos reconocido que somos hijos de Dios y por lo tanto que nos identifiquemos en imitarle a Él y por tanto eso se refleja en la manera como administramos los bienes que Él pone en nuestras manos. Vemos que Él es generoso, vemos que Él es bondadoso, vemos que Él aborrece lo que no es íntegro y por lo tanto nosotros como mayordomos en el Espíritu pues sí deberíamos estar alineados en esto y tenemos un llamado a la integridad, al carácter. Pero también vimos cómo mayordomos en el Espíritu practican la bondad y explicábamos que a diferencia de la benignidad, la bondad tiene que ver con la acción, con lo que se hace. Benignidad con lo que se es, pero bondad con lo que se hace. Y de cualquier manera encontrábamos una tremenda relación entre estos dos frutos porque no se puede realmente pretender hacer el bien si no se es bien, si no se ha experimentado la transformación, la regeneración que el Espíritu Santo, si no se está experimentando, porque no estoy hablando de perfección,
Estoy hablando de la obra que el Espíritu Santo de manera continua está haciendo en nuestras vidas. Pero por el otro lado no se puede decir que el Espíritu Santo sí está haciendo esa obra, pero nuestras acciones no lo demuestran. Tiene que haber coherencia en estos dos frutos y hasta allí llegamos en nuestra entrega previa. Así que continuando con este texto de Gálatas, capítulo 5, ahora vamos a ver que mayordomos en el Espíritu viven por fe. Y este sí que es un elemento poderosísimo y práctico en el tema de la mayordomía conforme al Espíritu. Y para ello yo voy a referirme a Juan capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que sabían que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Ya debió usted haberlo reconocido, es un fragmento de la historia del primer milagro realizado por Jesús en las bodas de Caná de Galilea. Y es impresionante. Yo por muchos años leí, escuché sobre pero esta historia cobró mucho sentido cuando un pastor muy famoso en un evento en el que pude asistir en los Estados Unidos, él trajo una enseñanza en torno a la apreciación de Jesús respecto al dinero reflejada en este milagro. Y este pastor decía, oiga, pero yo no podía entender, porque ¿cómo es posible que Jesús haya escogido como primer milagro algo tan suntuoso, algo tan irrelevante desde el punto de vista espiritual, algo como tan material? Porque si uno ve con cuidado aquí lo que sucedió, y ya esto lo agregan algunos otros autores, es que este fue un milagro que pudo haber costado hasta unos 6 millones de dólares. Porque cuando uno hace las cuentas de la cantidad de agua que se convirtió en el vino de la mejor calidad, según lo que manifiesta el maestresala en el texto bíblico, y uno aprecia eso al valor de hoy del vino de mejor calidad, esto podría ser una suma que podría costar 6 millones de dólares. Entonces, la primera reflexión es, pero Dios, o sea, qué desperdicio, o sea, ¿dónde está la mayordomía? Pues Judas hubiera podido cuestionar a Jesús en ese momento. Recuerden que más adelante, cuando una mujer rompió un frasco de alabastro de mucho valor para ungir a Jesús, el primero que se puso bravo fue Judas. Y parecía un creyente bastante coherente. O sea, ¿cómo hace ese desperdicio? Eso debió haberse vendido para darlo a los pobres. Bueno, ahí podemos darnos cuenta cómo el alma puede tratar de falsificar la obra del Espíritu. De hecho, Jesús cuestionó a Judas en ese momento y le dijo, mire, ¿sabe qué? Déjela, no la moleste. Y además la Biblia agrega que era que Judas decía eso era porque era el que manejaba la tesorería y sacaba platica de ahí. Entonces fíjense cómo algo que parecía bueno resultaba que no era tan bueno. Pero si volvemos a las bodas de Caná, uno encuentra entonces ahora a Jesús haciendo un milagro despilfarrador, por decirlo de alguna manera. Pero fue el primer milagro. Pero en segundo lugar, para uno quedar más angustiado, Jesús hace este milagro en favor de una parranda de borrachos. ¿Dónde está escrito eso? Sí, el maestresala dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Es decir, ya la gente estaba bastante alegroncita en medio de esa fiesta, y fue en ese momento cuando Jesús decide hacer un milagro. Imagínense, un milagro aparentemente despilfarrador, un milagro dirigido hacia una gente que uno diría, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Bueno, cuando uno estudia en mayor detalle este milagro, uno se da cuenta al final que Jesús dice que el texto bíblico dice que Jesús hizo esto para fortalecer la fe, para demostrarle a sus seguidores que realmente Él era el Mesías. O sea, Dios no escatima. Dios no está contando los pesos, los centavos o los dólares para revelarse a la humanidad. Todo es de Él. La tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, el oro y la plata le pertenecen. Y por tanto, aquí hay una perspectiva que desafía nuestra fe.
En muchas ocasiones nosotros creemos estar haciendo la voluntad de Dios, pero estamos temiendo no tener los recursos para cumplir ese propósito. Pues eso es totalmente incoherente, porque fíjense, si para que los discípulos lo reconocieran a él como el Mesías, él estuvo dispuesto a gastar $6 millones y gastarlos en gente que probablemente no lo merecía, ¿cómo pues él no podrá satisfacer todo lo que necesitemos para cumplir sus propósitos en nuestra vida? Pero ojo, no, Jesús no hizo eso para emborracharse de él. Jesús no hizo eso para, de alguna manera, ensalzarse él mismo humanamente hablando. No. Jesús hizo esto porque él había venido a la tierra a revelarse a la humanidad como el Salvador del mundo. Y si eso lo costaba, pues eso lo financiaba. Y esto debe despertar nuestra fe como mayordomos en el Espíritu. Porque no debe ser el dinero el que nos limite para cumplir aquello que es el propósito divino. Si Dios te ha enviado a hacer algo, puedes tener la absoluta confianza que Él proveerá todos los recursos que tú necesites para cumplir con su voluntad. Pero también en Marcos 6, 36 al 37 es otro texto bien interesante, en donde Jesús está hablando con sus discípulos. Aquí él ha estado enseñándole a una inmensa multitud y de repente vienen los discípulos y le dicen: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Otro episodio bien desafiante para nuestra fe. Vemos a unos discípulos pensando como humanos, en su alma. No era que no tuvieran la razón, su razón les estaba diciendo lo correcto. Oiga, ya esta gente tiene hambre, mándelos, ya despáchelos porque tienen que ir a buscar dónde comer. Pero Jesús desafía la razón y les responde: oigan, denles ustedes de comer, dadle vosotros de comer. Impresionante, ¿no? O sea, Dios desafiando nuestro sentido común. Y esto sí que es importante, porque, ¿saben una cosa? Uno podría tener un buen presupuesto familiar, pero también tener esa buena práctica desde el alma. Es decir, ser riguroso, ser como estos, decir cuándo hay que despachar a la gente porque no hay con qué financiar esto. Pues imagínense, 200 denarios, es decir, 200 salarios mínimos mensuales diarios, más o menos podríamos decir esto. Aquí estaríamos hablando de unos 6 millones de pesos para salir a comprar el dinero, por lo menos a valores de Colombia. Y claro, las cuentas claramente no daban. Entonces uno puede vivir con un presupuesto bien organizado, pero haciendo que el presupuesto le limite la fe. Y probablemente Dios puede venir a decirle a uno, como Jesús a sus discípulos: hey, ¿sabes qué? Tú resuelve ese problema, tú financia esto que te dije que hagas. Y entonces ahí estamos en la disyuntiva de ¿qué haremos? Porque la buena práctica se nos convirtió en una carga, se nos convirtió en un mandato de hombres que limita la fe. Y ojo, no estoy diciendo que tener un presupuesto familiar no sea correcto. Esto es lo correcto. Pero lo que quiero decirte es que tú debes practicar esto desde el Espíritu, sabiendo que tú organizas correctamente el ingreso que Dios te provee y con ese te limitas a vivir, pero que eso no es una limitación para el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida, porque Él puede hacer lo que sucedió en los versículos siguientes del Evangelio de Marcos capítulo 6, y fue que tomó unos cuantos panes, unos cuantos peces, y de ahí alimentó a una multitud que eran 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Esto es mayordomía en el Espíritu, es vivir por fe y no por vista. Es saber, tener la absoluta certeza de que Él no escatima, porque Él no tiene limitaciones de recursos para financiar su perfecta voluntad en y a través de nosotros. Es saber que si bien nosotros estamos llamados a ejercer con responsabilidad la mayordomía, no podemos despegarnos del poder sobrenatural que puede
hacer que algunos panes y unos peces alimenten multitudes. Pero Lucas capítulo 5, versículos 4 al 7 también nos habla de este tema. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. De nuevo, Jesús desafiando nuestra fe en cuanto a los aspectos materiales. Jesús hubiera podido nacer en la cuna de un palacio. Jesús hubiera podido tener todo lo que quisiera. Pues imagínense, fabrica vino de la mejor de calidad desde el agua sin mayores complicaciones. Multiplica peces y panes. Hace que las pescas se conviertan en algo tan milagroso como lo que describe el evangelista Lucas en el capítulo 5, versículos 4 al 7. Jesús podía tener eso. Sin embargo, no vimos a Jesús en el último modelo de los burros de la época, sino el día que lo necesitó y lo tomó fue prestado. No, él no estaba coleccionando vehículos de alta gama. Él mismo dijo que él no tenía ni dónde apoyar la cabeza, ¿sí? Es decir, tampoco tenía una casa suntuosa. ¿Por qué? Porque el dinero para él no era el fin, porque él tenía claro el primero de los frutos. Él era un mayordomo en el espíritu, él no amaba el dinero, él amaba a Dios sobre todas las cosas y amaba a la gente. Dio su vida por cada uno de nosotros. Pero el dinero era un recurso que no lo limitaba, porque su fe era suficiente para hacer cosas como esta. Sí, claro, Pedro no estaba equivocado, solo que Pedro estaba respondiendo desde su alma, desde sus razones, desde sus emociones. Y mira, Señor, ¿sabes qué? Toda la noche y no hemos pescado nada. Pero cuando se conecta con el Espíritu dice: pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, entonces ahora tienen dos riesgos de naufragio, porque una sola barca no fue suficiente para recoger todos estos peces, eran dos y estaban a punto de hundirse. Así que en Filipenses capítulo 4, versículo 19, encontramos una declaración que debería ser la característica, la impronta de un mayordomo en el espíritu que vive por fe. Dice: y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántas? Todas tus necesidades. Dios las proveerá. Y miren, aquí estemos claros. Sí, el trabajo diligente y esforzado, como lo vimos en alguno de los frutos anteriores, es la vía para que Dios nos bendiga. Pero esa bendición puede ser multiplicada, como en estos eventos milagrosos. Sí. Yo no te estoy hablando, como también lo dije en uno de los eventos anteriores, que Dios vaya a hacer un camino torcido, que vaya a hacer una trampa o un engaño para proveerte a ti. Pero lo que sí va a hacer es que el trabajo de tus manos, es que la creatividad y la innovación que Él puso en ti, las ideas que Él te inspira, puedan ser valoradas de una manera tal que suplan todas tus necesidades. Y aquí también quiero poner un énfasis importante en algo. Miren, de la parábola de los talentos aprendemos varias cosas importantes, pero una súper importante es: Dios no nos da a todos en la misma proporción. Recuerden, a uno le dieron 5, a otros le dieron 2 y a otros le dieron 1. Pues Dios da en proporción a las capacidades y al propósito, por supuesto. Siempre en estos temas suelo decir: oiga, si uno ha sido llamado a ganar a las etnias no contactadas de la Amazonía, ¿será que Dios le va a dar mucho dinero? Pues probablemente no. Porque si uno tuviera mucho dinero, seguramente se acomodaría a tener su buena casa en la civilización, su buen vehículo, y nunca iría a cumplir el propósito. Dios va a dar otros recursos,
Va a dar la habilidad comunicativa para poder desarrollar la comunicación en estos dialectos. Va a dar la habilidad para adaptarse a esas condiciones extremas, una buena salud. ¿Quién sabe? Otro montón de recursos, pero seguramente dinero no, porque allá no se necesita dinero. Pero si Dios nos está llamando a hacer luz a las naciones, quizá en Dubái o en cualquier otra nación del mundo en donde sea muy caro vivir, donde sea, digamos, pues Dios va a dar los recursos para que su hijo o su hija esté allá mostrando las virtudes de Él. Pero fíjense, no es en la misma proporción, por lo cual nuestra fe debe estar asociada al propósito y al llamado de Dios para nuestras vidas. Recordando lo que dice este verso, y es que son nuestras necesidades, no nuestros caprichos. No se trata como inmaduramente, como creyentes, a veces podemos llegar a hacer, al decir, no, Señor, es que yo quiero que tú me des, no sé, la casa en tal lado, con tales características. La pregunta debería ser, ¿esto es lo que tú necesitas para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida? Porque si es así, lo que dice la Escritura es que Él, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, te las dará. Pero si eso no lo necesitas, más bien será un estorbo para que tu corazón ame verdaderamente a Dios y no se plegue ante las riquezas, pues no la vas a tener, hermano o hermana mía. Porque en realidad Él está enfocado en lo que necesitas para cumplir el propósito con el que Él te creó. Pero además de la fe, mayordomos en el Espíritu muestran mansedumbre. Y este es un tema interesante porque la mansedumbre no tiene que ver con falta de energía. La mansedumbre no tiene que ver con lentitud, con falta de capacidad, con letargo, con paquidermia, con como que, o con temor, seguramente. No. La mansedumbre tiene que ver con la capacidad de tener bajo control un alto potencial de energía. Alguien ilustró en alguna oportunidad la mansedumbre refiriéndose a los caballos. Un caballo manso no es ese que es como bobito, como que le pide permiso a una pierna para mover a la otra. No. El caballo que puede decirse que es manso es uno que es poderoso, uno que es ágil, uno que es veloz, pero que está lo suficientemente entrenado para atender las señales de su jinete desde la rienda. Ese que se conecta con el jinete para ser guiado y orientado. Eso describe muy bien la mansedumbre. Y mayordomos en el Espíritu pues demuestran mansedumbre. Y aquí queremos también apoyarnos en algunas escrituras y quiero empezar por Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a ir una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Yo confieso algo con ustedes. Yo creo que este es uno de los pasajes del Evangelio más retadores que yo creo que para cualquier creyente pueda existir. Para mí lo es. Porque vivimos en una cultura que nos ha promovido el reconocimiento de nuestros derechos. Desde hace poco más de un par de siglos, 3 siglos quizá, cuando se promulgan los derechos humanos y se empieza a generar toda una pedagogía a nivel global acerca de los derechos, quizá hasta con un desbalance frente a los deberes humanos que también deberíamos promoverlos. Lógicamente nos hemos entronizado, nos hemos metido por dentro, nos hemos convencido de que como seres humanos tenemos derechos. Pero lo que habla la Escritura aquí es que estemos dispuestos por mansedumbre a ceder nuestros derechos. Aquí dice, yo os digo, dice Jesús, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Señor,
ayúdanos, porque esto es el Evangelio. Esto es ser capaces de que, claro, yo tengo derecho a responder y a defenderme, pero lo que dice la Biblia, lo que dice Jesús, para no entrar en discusiones, es que yo debería estar dispuesto a aceptar aún más afectación. Y el que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿What? O sea, que yo no defienda mis derechos, bueno, esto resulta antinatura. Pero esto es lo que se refiere a mansedumbre. Tener la capacidad de, aunque yo sé que tengo mis derechos, aunque yo sé que puedo pelear por ellos, yo puedo, en procura de vencer con el bien el mal y no ser vencido de lo malo, poder ceder esos derechos. Pero en Lucas capítulo 6, versículo 30 al 31, en la misma línea dice: a todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Jesús definitivamente desafía a nuestra humanidad en estos versos. Jesús nos está pidiendo algo que no está a nuestro alcance. No te sientas mal si hoy estás diciendo: no, yo no puedo hacer eso. Yo tampoco. Porque es solamente el Espíritu de Dios, mediante una obra regeneradora, en una comunión con nuestro espíritu, subordinando nuestra carne, el que puede llevarnos a vivir en la mansedumbre. Y esto sí que es importante, porque díganme ustedes si es así o no. La mayor parte de los conflictos, no solamente a nivel de las naciones, a nivel de las etnias, de las razas, a nivel de los grupos humanos, de los partidos políticos, sino también a nivel individual, suceden en torno al dinero. Es porque me robó, es porque me quitó, es porque usted no me puede cobrar más, es porque se colan en el Transmilenio, es porque encuentran justificado hacerlo porque dicen que el Estado es corrupto y les roba. Pero en el fondo, todos esos conflictos están allí en torno al dinero. El apóstol Santiago es muy claro cuando dice que ardemos, que nuestra avaricia, que es que no recibimos porque no pedimos bien, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Y sí, en realidad como humanidad estamos subordinados a esto, pero es aquí donde vemos la obra regeneradora del Espíritu Santo. Cuando podemos ser capaces de decir: miren, ¿sabe qué? Aunque no sea justo, yo voy a ceder en esto. Claro, humanamente yo diría: pero ahora me la van a montar. Bueno, voy a creer en lo sobrenatural. Voy a creer que más bien con esto amontonaré ascuas de fuego sobre la cabeza de aquel que que se está constituyendo en un enemigo para mí. Pues la Biblia lo que dice es que de esa manera nosotros más bien podemos ganarlos. ¿Cómo es de interesante poder, con esta perspectiva de mansedumbre, ver a los demás con la misma misericordia con la que Dios nos vio cuando nosotros éramos sus enemigos, cuando estábamos alejados de Él? Y es aquí donde mayordomos en el Espíritu Santo pueden evidenciar que lo son, porque su actitud es de mansedumbre. Sí, quizá tú estés ahora mismo cuestionándote y esto puede estar incomodando tu corazón, incluso puedes estar hasta cuestionando esta enseñanza, pero mira, es la Escritura. No, esta no es palabra mía, esto es la palabra de Jesús. Este es un llamado de Jesús a sus seguidores, a nosotros, sus discípulos. Y como lo decía, quizá tengamos entonces que venir a la cruz a hablar con Él, a confesarle sinceramente que esto nos queda grande, a reconocer que a menos que Él haga su obra en nosotros, no va a ser posible actuar de esta manera, a que podamos ceder en nuestro orgullo, en nuestra arrogancia, y a más bien seguirle a Él y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Pero veamos el noveno fruto del Espíritu Santo, que es por supuesto también característica de los mayordomos en el Espíritu, porque mayordomos en el Espíritu actúan con templanza. Y esta templanza tiene que ver con que
la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas hace que nuestro carácter sea hecho a la semejanza de Cristo, que sea un carácter realmente moldeado a la imagen de Jesús, que nosotros realmente podamos subordinar especialmente nuestras emociones, que son las que nos guían a que en términos materiales y en términos de mayordomía podamos vivir fuera de la voluntad de Dios. Qué común es encontrar personas sufriendo las consecuencias en su vida material a causa de decisiones compulsivas, de compras compulsivas, de adquirir lo que no necesitaban, porque simplemente tuvieron un impulso, falta de carácter, o un carácter débil, un carácter subordinado a las imposiciones del mundo. Pero mayordomos en el Espíritu adquieren esa característica de ser templados. Y aquí vamos a encontrar varios textos. Por ejemplo, en Salmo capítulo 15, la Biblia es contundente en decir que el que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que su dinero no da a interés ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. Todo el Salmo 15 es poderosísimo porque está hablando de realmente quiénes vamos a poder estar en la presencia de Dios. Y habla del carácter. Y claro, cuando uno lo ve desde la humanidad, uno dice, no, pues yo no voy ahí. Pero cuando permitimos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, eso tiene que empezar a ser transformado y permitirnos obrar con justicia, mantenernos en integridad, ser personas de las cuales la gente pueda confiar en su palabra, de las cuales nuestro carácter hable del Dios en el que hemos creído. Proverbios capítulo 10, versículo 4 dice, pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Fíjate que, contrario a lo que durante mucho tiempo en muchas esferas se habló de la pobreza como una virtud, porque se asociaba como a la humildad, la Biblia nos muestra que la pobreza puede llegar también a ser una maldición. Y ojo con esto, Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. O sea, Jesús, uno no podría decir que era pobre porque pues ya lo vimos, él tenía la capacidad de multiplicar las cosas, de hacer dinero, o sea, él lo podía hacer, pero tampoco estaba esclavo de las cosas. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque tener mucho dinero no es sinónimo de espiritualidad y de templanza, pero no tenerlo tampoco es sinónimo de pecado o de falta de templanza. Pero lo que sí nos está mostrando la Escritura aquí es la actitud frente al trabajo. Lo que nos está diciendo aquí es que el que es negligente, obviamente no va a recibir bendición. O sea, en la negligencia no hay bendición. Es en la diligencia en la que nosotros podemos ver la bendición de Dios materializada en nuestras vidas. Y esto lo complementa Proverbios capítulo 12, versículo 14, donde dice, por el fruto de su boca cada cual se saciará de bien, y las obras de las manos del hombre volverán a él. O sea, realmente el invertirnos con diligencia en el llamado que Dios nos ha hecho. Y cuando hablo de llamado no solamente me estoy refiriendo a lo que tradicionalmente dentro de la iglesia vemos como que tengo el llamado a la alabanza o el llamado, no, estoy hablando del llamado de vida, de la vocación que Dios te ha dado. Porque por supuesto que Dios ha elegido a algunos para que sean pastores, para que trabajen de tiempo completo, pero a la inmensa mayoría nos ha llamado a servirle en el escenario donde nos ha puesto, como profesores, como abogados, como jueces, como cualquier vocación, oficio o profesión que Él nos haya dado. Allí nosotros tenemos una inmensa oportunidad de poder con nuestra diligencia, con un trabajo que se desarrolle de una manera para su gloria, poder demostrar su verdad a quienes no le conocen. Proverbios 14, 23 dice, en todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. Sí, hay personas que se limitan únicamente a decir que harán, pero no lo hacen. Eso tampoco va a traer bendición. Eso no habla de la templanza. La templanza también incluye la capacidad de no solamente decir, sino de hacer,
de ser diligentes, como ya lo hemos dicho. Y Proverbios 21:5 dice, los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Y este verso es bien interesante porque, pues en realidad, si bien estamos llamados a la fe, esto no significa la irresponsabilidad. Es bien interesante porque aquí dice, más todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. No estamos ni por el lado de la falta de paciencia queriendo enriquecernos a la ligera, ni estamos por el lado tampoco de disfrazar de fe la irresponsabilidad. Entonces, por fe yo voy a comprar eso y me meto en una deuda que no sé ni cómo voy a pagarla cuando Dios no me dijo que hiciera eso. No, ese no es el camino. Realmente la templanza más bien sí me orienta a mí para que yo pueda tomar decisiones acertadas, para no dejarme, digamos, de alguna manera cautivar por todas las estrategias que el dinero y los bienes materiales, o más bien la deidad que está detrás del dinero y los bienes materiales, usa para conquistar mi corazón. Y en esto también, hablando de templanza, podemos recordar en Lucas capítulo 14, versículos 28 al 30, en donde Jesús está también desafiándonos al decir, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo? Para ver si tiene lo suficiente para terminarla, no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Si bien cuando Jesús estaba hablando de esto, estaba usando esto como una metáfora, un ejemplo para explicar la responsabilidad que debemos tener para seguirle a Él, para hacernos sus discípulos. Lo cierto es que aquí Jesús está reconociendo el valor y la importancia de ser diligentes en el presupuesto, lo que hablábamos más temprano. Sí, es el plan de Jesús que nosotros seamos responsables y administremos con responsabilidad los recursos que Él pone a nuestra disposición. Sí, claro, nosotros debemos ajustarnos a lo que Él nos ha dado, a vivir en el contentamiento del que también hablamos en el fruto del gozo. Pero importantísimo aquí es que la templanza se balancea con la fe. Claro, soy alguien de fe, pero eso no significa que no tenga la templanza suficiente para ser obediente al llamado de tener una mayordomía responsable, basada en un presupuesto, basada en una planeación financiera personal. Volvemos al libro de los Proverbios, en el capítulo 10:5 dice, el que recoge en el verano es hijo sabio y el que duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Esto también tiene que ver con la planificación financiera. Por supuesto que tenemos que tener una vida balanceada. Un mayordomo en el espíritu no es un workaholic, como dicen, un adicto al trabajo que trabaja todos los días, a todas horas y que solamente vive en función del trabajo. No. Pero por el otro lado es uno que sí planea. Y cuando es tiempo de trabajar, es tiempo de trabajar y lo hace con diligencia. Proverbios 24 dice, desde el otoño el perezoso no ara, piden la cosecha y no hay nada. Por supuesto, la pereza es totalmente contraria a esa característica de templanza de los mayordomos en el espíritu. Por supuesto que la pereza es razón de la pobreza. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Sabiduría, claro, un mayordomo en el espíritu, más que pedirle más dinero y más bienes a Dios, está pidiéndole sabiduría a Dios para poder ser un buen mayordomo, porque lo que dice la Escritura es que la sabiduría va a traer como consecuencia la bendición material. De hecho, pues podemos verlo en el mismo testimonio, en la misma vida del rey Salomón, que cuando Dios le ofreció que pidiera lo que quisiera, él no pidió dinero, él pidió sabiduría. Y como consecuencia de ello, pues sí, Dios pudo poner en sus manos muchísimos recursos para mostrar su grandeza a la humanidad. Y en Proverbios 30:25 vemos que las hormigas, pueblo sin fuerza, que preparan su alimento en el verano. Vemos cómo desde la naturaleza
Dios está enseñando a sus hijos a ser diligentes, a tener previsión. Sí, muchas personas hoy están enfrentadas a la crisis en su vejez de no tener una pensión. Porque a pesar de existir sistemas en nuestra sociedad para poder prever la vejez, hicimos caso omiso de ello. Nos olvidamos de que Dios, a través de la naturaleza, por ejemplo con las hormigas, nos muestra cómo es necesario prever esas circunstancias y poder tener un ahorro que nos cubra en esas circunstancias. Así que cuando estamos hablando de mayordomos en el Espíritu, que lo evidencian a través del fruto del Espíritu en la templanza, cortamos, digamos, todo desbalance que pueda uno temer cuando habla, por ejemplo, de la fe, cuando habla de la paciencia, ¿no? Muchos podrían haber dicho en esa oportunidad, no, pero es que si yo me quedo en la fe, entonces pues como que no voy a hacer nada. No. El complemento perfecto está aquí en la templanza. Un hombre o una mujer de fe no son aquellos que se quedan de brazos cruzados esperando a que Dios resuelva el tema. No, un hombre y una mujer de fe son aquellos que a través de la templanza trabajan con diligencia, confiados que no va a ser su esfuerzo humano, sino va a ser la gracia y lo sobrenatural de Dios lo que va a proveer lo que necesitan para cumplir su propósito. En Proverbios 27, 23 al 27, y ya cerrando este último fruto, encontramos unas características bien interesantes de la sabiduría. Dice, conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado, porque las riquezas no son eternas ni perdura la corona para todas las generaciones. Cuando la hierba desaparece se ve el retoño y se recogen las hierbas de los montes. Los corderos darán para tu vestido y las cabras para el precio de un campo. Y habrá suficiente leche de cabra para tu alimento, para el alimento de tu casa y sustento para tus doncellas. La Biblia sí nos llama a ser diligentes, a ser laboriosos, a ser emprendedores. Por supuesto que hijos de Dios, mayordomos en el Espíritu, tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Tenemos la capacidad innovadora y creativa. Tenemos la promesa de que Él es el que da las fuerzas para hacer las riquezas. Pero por supuesto, igual que Jesús, no estamos tan enfocados en hacer riquezas para acumular, no estamos enfocados en hacer riquezas para alardear, estamos enfocados en obtener los recursos que necesitamos para cumplir el propósito para el que Dios nos ha puesto en esta tierra. Y en la mujer de Proverbios 31, vemos en todo el proverbio realmente en la descripción de la diligencia con la cual Dios espera que todos sus hijos, hombres y mujeres, podamos practicar la templanza como un fruto del Espíritu Santo. Dice, ella vigila la marcha de su casa y no come el pan con ociosidad. Eso es un llamado, o más bien una evidencia de templanza en esa mujer que fue alabada. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y también, en este aspecto, como en los que hemos tocado anteriormente, Dios puede estar hablando profundamente a tu corazón, puede estar desafiándote, puede estar, como decía más temprano, incomodándote. Tómala en serio. Recibe de parte de Dios ese desafío, porque es a través de ese desafío que vas a poder ser llevado a un siguiente nivel, transformado en ese mayordomo en el Espíritu que Dios quiere que tú seas. Por eso, si hoy reconoces que falta templanza en ti, que el carácter tuyo es aún débil, que no es el carácter de Cristo el que se puede observar en ti, con toda humildad, ven a la cruz de Jesús. Ven y ten esa conversación poderosa en la cual puedas reconocer el origen de esa situación en la que vives, que puedas renunciar ante Él a tu pecado, de haber, cultivado la pereza, de haber permitido que ella te hiciera víctima. Y de esa manera abre tu corazón a desarrollar el carácter de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Como en las dos entregas anteriores, me remito a Romanos capítulo 8, versículos 1 al 17, que es el texto que quiero invitarte a seguir meditando entre una y otra de estas sesiones, pero a lo largo de tu vida que sigas conectado en ello, porque es aquí donde tú encuentras
con claridad la explicación de qué es vivir en el Espíritu y qué es vivir en la carne. Y recuerda que por el Espíritu tú sí puedes ser libre del yugo que la carne te ha impuesto. En esto de la mayordomía de tu relación con los bienes materiales, pero en todo en tu vida. Y recuerda, si no estás viendo ese fruto del Espíritu Santo en tu vida, es momento de actuar. Porque si el Espíritu Santo no habita en ti, pues entonces estás alejándote del Señor. Recuerda que eres un hijo de Dios adoptado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y por lo tanto tu llamado es a vivir conforme a su voluntad. Tienes aquí 9 frutos que se materializan, que se hacen evidentes en tu rol de mayordomo de los bienes de tu Padre Celestial. Revisa cada uno de ellos. Permítete, no te compres tu propia historia acerca de cada uno de ellos. No te conformes a las justificaciones que tu carne te pueda ofrecer de por qué no estás dando un fruto o el otro. Y más bien, con humildad ven a Jesús. Clama porque Él vuelva a llenarte, porque Él vuelva a colmarte, a bautizarte con su Santo Espíritu, para que viviendo en el Espíritu puedas tener victoria, puedas ser reconocido, como dice la Escritura: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiero orar por ti. Señor de los cielos, gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias porque has estado hablando en estas 3 entregas de lo que debería verse en nuestras vidas si tu Santo Espíritu está en comunión con nuestro espíritu. Padre, yo hoy pido que con total claridad tú traigas revelación a mis hermanos, que nos reveles a cada uno de nosotros en cuanto a esos detalles, esos aspectos que aún no están resueltos, que en los que pudiéramos engañar a todo el mundo, pero que a ti no podemos engañarte, o aún incluso aquellos de los que ni siquiera somos conscientes, que son una especie de punto ciego en nuestras vidas que no reconocemos, para que nos las muestres, para que con la iluminación de tu Santo Espíritu podamos reconocerlas y podamos encontrar en ti la restauración necesaria para poder venir a tu presencia y ser estos mayordomos que en el Espíritu damos honra y gloria a ti. Aquellos en los que tú puedes entregar aún más cada día, porque de cierto no terminaremos víctimas de ello, subordinados a los bienes que nos has dado, idolatrando lo material, sino que más bien los usaremos para cumplir el propósito para el que nos llamaste, para hacer tu perfecta voluntad. Yo bendigo a cada persona que ha escuchado este mensaje. Pido que tú sigas hablando individualmente en la intimidad con cada uno de ellos para que tu propósito sea cumplido. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.